Entonces, hoy vamos a ver Romanos 3:21 en adelante. Ahora sí vamos a terminar el capítulo 3. Y aquí en el capítulo 3, fíjense que lástima, ¿verdad?, que por lo menos los que somos no estuvieron todos, porque hoy es un mensaje sumamente especial, sobre todo para este ministerio, porque de este pasaje nació el nombre de este ministerio. De este pasaje nació en el corazón de Martín Lutero, que ha sido el reformador más renombrado, ¿verdad?, que tiene la historia. Y digo renombrado y no puedo decir más grande, porque la verdad hubo muchos reformadores que simplemente porque no estuvieron en el éxtasis de la reforma, pero también fueron muy usados por Dios para que se pudiera llevar a cabo la reforma protestante. Pero Martín Lutero, bueno, pues es el más renombrado. Y algo que comentaba en sus memorias Martín Lutero es que cuando leyó esta cita en la cual vamos a basar nuestra predicación del día de hoy, es cuando él entendió el mensaje verdadero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él, recuerden que él era un monje de la Iglesia Católica en el año 1500, principios de 1500, pero por ahí del año 1517, él tuvo una experiencia muy especial al llegar a un lugar en donde fue a pagar monetariamente unas indulgencias para que, si mal no recuerdo, un tío de él pudiera salir del purgatorio y ir al cielo, porque esas eran las creencias, son las creencias de algunas doctrinas. Entonces, cuando él llegó a pagar esas indulgencias, habían unos escalones que tenían que subir hincados, y en cada escalón tenían que ir haciendo un rezo para pedir perdón por tus familiares o por las personas que tú estabas pagando esas indulgencias. Pero como él en esos momentos ya estaba siendo un erudito de las Escrituras, él ya en su mente ya se estaba grabando la Escritura, y él había leído esta cita, había leído Romanos 3:21 en adelante. Y en esos momentos, cuando él iba subiendo esos escalones, viene esa iluminación del Espíritu Santo a su vida, en donde se queda pensando y dice: ¿cómo puede ser posible que yo piense, y todos estos que están aquí, y los cardenales y los papas y estos, que piensen que estas obras van a darle la salvación a una persona que incluso ya está muerta? ¿Por qué? Porque veamos lo que dice la palabra del Señor. Y antes de que empecemos con la palabra del Señor, les voy a decir cómo se va a llamar la predicación del día de hoy. Se va a llamar Redención por su gracia. Ese es el nombre de la predicación del día de hoy. Y como les estaba comentando, de esta cita que vamos a leer es de donde nació ese nombre. El Señor trajo a mi vida, así de la manera como lo estamos viendo con Martín Lutero, que llegó la iluminación del Espíritu Santo para que su palabra se manifestara en su corazón. Fue de la misma manera cuando yo le preguntaba al Señor cuál era el nombre que quería para este remanente, para este ministerio que íbamos a iniciar hace 6 años, me trajo esta cita a mi corazón. Por eso es que se llama Redención por su gracia nuestro ministerio, y por eso esta predicación del día de hoy se llama Redención por su gracia. Y así dice la palabra de nuestro Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señor Dios, bendito Padre Todopoderoso, en estos momentos que estamos iniciando con la predicación de tu palabra en este día domingo, en este primer día de la semana, Señor, el día que tú has hecho para que vengamos a tu casa a regocijarnos, a alimentarnos, a adorarte, a bendecirte, Señor. En este preciso momento yo te pido en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te apoderes completamente de todos nuestros sentidos, Señor, tanto de nuestros sentidos espirituales como de nuestros sentidos naturales, para que todo lo que oigamos el día de hoy lo podamos entender, para que todo lo que escuchemos el día de hoy lo podamos poner por obra, Señor, para que todo lo que tú propongas en nuestros corazones, Señor, sea para esa edificación del templo, Padre mío, que somos cada uno de nosotros, para esa edificación que tú estás haciendo en cada uno de nosotros para construir un gran edificio, Padre mío, que tú quieres construir en tu iglesia. Señor, aquí estamos delante de ti y te pedimos que te manifiestes en nuestras vidas, en el nombre precioso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Ok. Como vemos, esta palabra es sumamente clara en lo que se refiere a la justificación del hombre, que es única y exclusivamente por medio de la fe. Por obras, ¿verdad? Como dice más adelante en Romanos también, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. El único que se puede gloriar es el único que murió en una cruz por todos nosotros, que es Cristo Jesús. Entonces aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo, por medio, nos está diciendo claramente que solamente en Él vamos a poder encontrar la justicia de Dios. Y les voy a decir algo, hay veces que el ser humano confunde la ley con la justicia. Y no, una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Tú puedes llegar a un juzgado porque alguien cometió algún delito y por medio de la ley las personas están llevando a esa persona que cayó en algún delito delante de un juez, delante de un juicio. ¿Por qué? Porque en la ley vieron que él estaba delinquiendo, que él estaba haciendo algo que iba en contra de la ley. Pero
cuando ellos lo llevan precisamente al juzgado, lo llevan para que se haga juicio. ¿Por qué? Porque si la ley fuera lo mismo que el juicio, pues simplemente no necesitarían entonces llevarlo delante de un juez. ¿Verdad que me estoy explicando? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es algo que aparentemente dice, sí, pues es bien lógico lo que el pastor ahorita está diciendo. Otra cosa es la justicia, o el juicio, o incluso el juez. Sin embargo, el grave problema que ha llegado a existir en muchas denominaciones, en muchas doctrinas, es que confunden la ley con la justicia. Y precisamente por eso, algunos que cumpliendo la ley se les va a dar un justo juicio, pero ni en lo natural y menos en lo espiritual es de esa manera. Porque como hace 8 días lo vimos, en lo espiritual, que es la ley más poderosa del universo, por eso como ahorita lo orábamos en la adoración, todo lo que se ve viene de lo que no se ve. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo natural viene de lo espiritual. Lo espiritual es mucho más poderoso, mucho más importante que lo natural. Lo natural es efímero. Lo espiritual es eterno. Siempre lo natural va a estar por debajo de lo espiritual. Entonces, como hace 8 días lo vimos, delante de la ley suprema, que es la ley de Dios, todos estamos en condenación. Todos hemos sido pecadores. Todos hemos sido encontrados culpables delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo voy a poderme aferrar a una ley que me está condenando? Yo mejor me voy a aferrar a un juez justo y misericordioso. Y eso es precisamente lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por medio de estas líneas. Eso es lo que Él nos está queriendo proponer el día de hoy para que en nuestro corazón nosotros podamos abrazar no la ley, sino al juez justo y misericordioso llamado Jesucristo. Y como ustedes saben, esta predicación es expositiva, y al ser expositiva necesitamos ir haciendo una exégesis, versículo por versículo, de lo que realmente Dios nos quiere decir, porque ahorita muy rápido, no me tardé creo que ni 4 minutos en leer la cita base con la cual vamos a predicar el día de hoy, pero trae una sustancia tan tremenda esta cita, y no quiero menospreciar todo el resto de la Biblia, pero creo que en esta cita encontramos uno de los filetes más nutritivos que tiene, y necesitamos escudriñarla, por lo menos en lo que nos queda de esta predicación, que la verdad es que con esta cita podríamos aventarnos unas 10 predicaciones más, pero ahorita vamos a ver lo que es la sustancia de esta cita para llegar a nuestro tema del día de hoy, que es por qué la redención es por gracia, ¿verdad? Aquí en Romanos 3:21, recuerden que los que traigan Biblia necesito que busquen esa cita. Y vemos que dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, está diciendo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada, ¿por quién? Por la ley, ¿y quién más? Por los profetas. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto veíamos que la gente se tenía que sujetar a la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, y a los profetas. La misma palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Torá, hablaban de que se requería la profecía
porque si no el pueblo se desenfrenaba. Se requerían los estatutos de Dios, o sea, la ley de Dios, que todo inició bajo los 10 mandamientos, para que hubiera algo establecido, con lo cual el profeta pudiera venir delante del pueblo de Dios, que en ese entonces era el pueblo de Israel. La ley con los profetas, ellos pudieran irse alineando a los estatutos de Dios, para que ellos se pudieran ir alineando a un tutor, porque en alguna otra cita de Romanos, la ley es un tutor que nos fue llevando. La palabra hebrea que se usa en esa cita es que es un... se me fue ahorita de la memoria. Es un tutor, la ley es un tutor que te va a guiar al verdadero padre. Es como cuando los niños están en la escuela están bajo el cuidado de maestros. Esos maestros son los tutores de los niños en esos momentos, ¿hasta qué? Hasta que llega la mamá o el papá para entregárselos a ellos. Hay veces que hay tutores que cubren mucho más horarios, ¿verdad? Que a lo mejor está internado algún niño o está en otro país en donde hay un tutor que está guiando al niño y todo eso. ¿Hasta qué? Hasta que se lo entregue al papá verdadero. Eso es precisamente lo que Pablo en alguna cita de Romanos habla de, que eso es la ley. La ley en el antiguo pacto eso era simplemente algo que te estaba tratando de guardar, tratando de guiar. ¿Para qué? Para que en algún momento fuera entregada esa persona o ese pueblo, fuera entregado delante de el Dios verdadero, el que no simplemente les iba a cubrir sus pecados, porque eso era lo que estaba haciendo la práctica de la ley en el antiguo pacto. No, aquí la intención era de que llegara el Padre no a cubrir los pecados, sino a quitar el pecado del mundo. Entonces, aquí necesitamos entender que la ley y los profetas fueron una cosa. Una cosa es la ley, una cosa son los profetas, pero otra cosa es la justicia de Dios. Y ahí es donde entra nuestro precioso Jesús de Nazaret. Él es la justicia de Dios. Él es la gracia redentora. Él es el que tenía que llegar para que lo que antes había sido ya quedara obsoleto. ¿Pero por qué está haciendo este ángulo? Porque precisamente necesitamos saber que el ser humano, por naturaleza, abraza fuertemente lo que es la ley, que en este caso en vez de ley le vamos a decir religión. El hombre por su naturaleza es muy religioso. Es que es mucho más fácil estar alineándote a una religión que alineándote a nuestro Padre Eterno, porque nuestro Padre Eterno, Él no nos habla de que nada más cumplas 2 que 3 requisitos para que tú puedas estar dentro de su cobertura, porque así te lo dicen las religiones. Realmente, cuando tú no te alineas al 100% en cuerpo, espíritu y alma delante de nuestro Señor, tú no puedes realmente ser parte del Señor, no puedes realmente tener la cobertura del Señor. Por eso es que la gente dice, no, es que yo mejor me alineo a una religión, porque una religión que mi cuerpo, que mi espíritu y mi alma. ¿Sí me estoy explicando? Lo que no saben esas personas es que al no esclavizarte, por así decirlo, al no esclavizarte a Jesucristo, te vas entonces a esclavizar al pecado, a una religión, a los hombres, a esto, al otro, a aquello, a todo, y peor tantito, te vas a esclavizar unas cadenotas que te van a llevar al infierno. Eso no te lo dice ese hombre religioso que tenemos todos, Por eso estoy haciendo mucho énfasis en esto.
Ahora, los profetas, ¿qué representan los profetas? Al hombre. Es mucho más fácil que tú escuches a una persona que te diga, no, es que mira, para que tú seas salvo, tú simplemente necesitas cumplir con estos requisitos. Empezando porque tienes que, así como le pasó a Lutero, tienes que entrarle aquí por la derecha. Tienes que soltar dinero para que se te perdonen tus pecados. Tienes que confesar los pecados a mí, que soy un hombre, y yo te voy a absolver de todos tus pecados. Tienes que comprometerte a que vas a hacer ciertos sacramentos, vas a comprometerte esto, lo otro, aquello, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que representan los profetas. Nosotros muchas veces estamos más esperanzados de lo que una religión, o sea, la ley nos pueda dar, o de lo que un hombre nos pueda dar, que lo que realmente es verdad, que es el juicio, la justicia de Dios, el nombre más bonito, Jesucristo. Entonces, aquí vemos que Pablo habló de la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ahora, no estoy diciendo que en esta cita se esté hablando mal ni de la ley ni de los profetas, no. Se está hablando de un tutor buenísimo, excelente, perfecto, pero que era un tutor nada más. No era el rey de reyes, no era el Dios, no era el Abba Padre, simplemente era un tutor que las cosas las hacía a la perfección, porque la ley es perfecta. La ley es perfecta, el problema somos los seres humanos, que nosotros, como no somos perfectos, no podemos cumplir la ley. ¿Me explico? Ahora, los profetas del Antiguo Testamento, ¡wow! O sea, pues eran la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel entonces todavía el Espíritu Santo no se manifestaba en todo el pueblo de Dios, solamente en unos cuantos, precisamente en los profetas, en los sacerdotes, en unas cuantas personas, para que ellos pudieran dar el mensaje de Dios. ¡Wow! O sea, qué ministerio tan precioso tenían todos ellos. Pero había algo todavía superior a todo eso, y es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos ese problema que muchas doctrinas hasta la fecha siguen abrazando la ley y siguen abrazando a los profetas. Y veamos una cita que impactó mi vida tremendamente, que es Mateo 17. Mateo 17, 1 en adelante, acompáñenme a esa cita porque esto nos va a abrir un poquito más el panorama. Y haciendo un poquito de preámbulo a lo que vamos a leer en esta cita, ¿por qué dije que a mí me impactó en algún momento esta cita? Porque yo, cuando empezaba a alimentarme de la palabra y a conocer del Evangelio, me empecé a hacer preguntas, porque hay veces que no están totalmente alineadas a la Biblia, te empiezan a traer algo de confusión. Es muy peligroso eso, por eso la Biblia se tiene que transmitir expositivamente, para que no quede fuera ningún consejo de Dios, sino que se pueda predicar el consejo completo. Había lugares donde yo iba y que escuchaba que decían, no, es que hay que esperar a que venga el profeta fulanito de tal para que nos diga qué necesitamos hacer. Hay que esperar, porque incluso ese profeta va a llegar y si traes alguna enfermedad, él también te la va a sanar. Oye, ¿sabes qué? Que mira, por ahí me dijeron que si nosotros íbamos a la congregación y pactábamos con Dios, de esa manera se podían arreglar todos nuestros problemas. Algo muy parecido a lo que al mismo Lutero le sucedió en otra, se supone que en otra religión, en otra denominación, pero aquí es al revés. O sea, allá dices, yo vengo y pago por las indulgencias, y aquí no, aquí pactas. O sea, aquí primero pactas para que también posteriormente ya veas duplicado, ¿verdad?
la bendición y cosas así por el estilo. Entonces, yo empezaba a escuchar cosas por el estilo, y luego también por ahí, cuando me ponía yo a leer la Biblia, pues veía que Jesús realmente era el centro de todas las escrituras. Y yo me encontraba así en esa disyuntiva. Yo decía, bueno, por ahí también vi que dice que la profecía más segura es la Biblia, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero por ahí también me están diciendo que me espere a que venga un hombre incluso de otro país, al que se le va a dar una ofrendototota y que esto y que, o sea, cosas. Pero de veras, en serio, o sea, yo estoy abriendo mi corazón, no estoy criticando a nadie, ni mucho menos, sino que es algo que me estaba pasando. Yo era un niño en el Evangelio y todas esas preguntas me las empezaba yo a hacer. Y un día, un varón de Dios que se llama Alberto Acevedo, que es de la Ciudad de México, y vino a predicar en una iglesia de por aquí cerca, y fuimos y lo escuchamos, y en esta cita se me derritieron todos los signos de interrogación que yo traía aquí, y vamos a ver por qué. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué dice ahí? Se transfiguró. Aquí ya todos sabemos de cuál estamos hablando, de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés, digan conmigo, la ley, y Elías, digan conmigo, los profetas, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí, ¿cuántas enramadas dice? 3. O sea, enramadas es un hebraísmo de decir, vamos a hacer unas casitas de campaña, unos lugares en donde se puedan cubrir, donde se puedan proteger. O sea, Pedro, como buen religioso que era, él quería abrazar a Moisés, quería abrazar a Elías y quería abrazar a Jesús, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, ahí eso es lo que me pasaba a mí. Yo quería abrazar la ley, porque por medio de mis obras pudiera yo ir ganando los favores de Dios. A ver, voy a hacer esta obra para que me vaya mejor en el trabajo. A ver, voy a hacer esta obra para que Dios me lleve a lugares en donde yo no corra peligro. A ver, voy a hacer estas obras para que... A ver, entonces, eso es lo que Pedro precisamente estaba acuñando en su corazón. Quería abrazar a la ley, quería abrazar a los profetas y quería abrazar a Jesús. Entonces dice, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Digan conmigo, a él oír. Entonces, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, ¿qué dice ahí? A nadie vieron sino solo ¿a quién? A Jesús. Yo creo que cuando ellos inclinaron su rostro, escuchando la voz del Padre, diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a Él oigan, a Él escuchen, a Él
pónganle atención de lo que ustedes deben de hacer. Yo creo, ellos como buenos religiosos que eran, y más judíos religiosos, a lo mejor en ese momento pensaron que se estaba refiriendo a Moisés, porque ellos no estaban viendo realmente, él no dio nombres, nada más dijo, este es mi hijo amado. Entonces a lo mejor el otro que era más de la profecía, ¿verdad? Y de esas doctrinas de que les gusta mucho lo profético, a lo mejor el otro dijo, no ha de ser Elías. Pero cuando ellos levantan la mirada, ¿quién era quien los estaba levantando? ¿Y quién era el único que estaba allí? Jesús. Bueno, pues todo esto se lo estoy diciendo porque hagan de cuenta que así fue esa iluminación que empezó a venir a mi mente, en donde dije, es a Jesús al que yo debo de escuchar. ¿Por qué es importante esto? No, como se los dije, no porque la ley sea mala, no porque los profetas hayan sido malos, no, para nada. Es porque si yo le empiezo a dar la misma importancia a la ley, la misma importancia a los profetas que a Jesús, estoy cometiendo un adulterio espiritual. Porque el único novio de la iglesia que soy yo es Cristo Jesús. Es más, mismo Pablo también en alguna otra cita habla de que antes nuestro esposo era la ley. Pero ¿qué sucede? La ley no murió. Los que morimos fuimos nosotros, precisamente en el bautismo. Eso es lo que representa. Estamos muriendo a la ley y estamos resucitando en Cristo Jesús, en la gracia de nuestro Señor Jesús. Morimos al marido que antes teníamos y ahora resucitamos en Cristo Jesús. Ahora nuestro esposo, que realmente a lo literal ahorita es el novio, es nuestro Señor Jesús. Porque ya, el otro esposo no es que nos hayamos divorciado, es que dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. En ese momento, todo cristiano murió a la ley y ha resucitado en Cristo Jesús. Ahora nosotros nos debemos de sujetar, de alinear, de oír, de escuchar a nuestro Señor Jesús. ¿Sí estamos aquí? No te va a redimir jamás un profeta. No te va a redimir jamás tus obras. Solamente el único que te puede redimir es Jesucristo, por medio de tu fe. Algo que es importantísimo aquí, que debemos también de entender. Hay veces que la gente dice, sí, es que mi fe me ha salvado. No, amado, el que te salvó fue Jesucristo. Tu fe fue el conducto para poder recibir ese regalo inmerecido. Por gracia hemos recibido ese regalo porque nuestra fe se puso en el Salvador. Es Cristo el que nos salvó. Porque hay veces que sin darnos cuenta, hasta en eso llegamos a decir cosas heréticas. Por mi fe soy salvo. No. Por Jesucristo soy salvo. Mi fe fue el conducto. ¿Para qué? Para que mi Señor y Salvador pudiera llegar a mi corazón. Y es más, hasta esa fe, porque la Biblia dice que fue un don de Dios. Y un don que regalo. Fue un don de Dios. Hasta en eso no participamos. O sea, eso es la importancia del mensaje que el Señor nos está dando a ti y a mí en todas estas lecciones que estamos recibiendo de Romanos. Todo es por Él y para Él. O sea, no hay un solo granito de arena que nosotros hayamos puesto para nuestra salvación. Vamos a seguir leyendo Romanos. Vamos al 22, Romanos 3, 22. ¿Vieron todo lo que ahorita se dijo solamente de un versículo? Pero ahora sí vamos a leer hasta el 26. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto
y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, digan conmigo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Digan conmigo, pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, hay algo que también nosotros nunca podemos decir. Yo nunca puedo decir, no, es que yo soy justo, porque ya soy cristiano. No. Yo soy justificado. Es muy diferente. El único justo es Dios, ¿verdad? Hace 8 días precisamente el título de la predicación se llamó El Padre es el único bueno. Él es el único justo. Entonces, pero en su paciencia pasó por alto todos nuestros pecados. Pero aquí hay algo también bien importante que necesitamos entender, porque yo por muchos años estuve también confundido con eso. Hay por ahí una doctrina que se les llama, creo que los de salvo, siempre salvo, algo así, que no es una herejía el ser salvo, siempre salvo. Sin embargo, la manera como están llevando a cabo esa doctrina sí anda media torcidita, que te dice es que tú, en el momento en que hiciste tu oración de fe, en el momento en que tú ya entregaste tu vida a Jesucristo con tus palabras, ya eres salvo, siempre salvo, ya todos tus pecados fueron perdonados, los pasados, presentes y futuros. Y ahí es donde yo mismo traía la confusión. Es más, si alguna vez ustedes llegaron a escuchar que yo hablaba de eso, era porque eso es lo que yo había aprendido. Pero no, amados, en realidad, ¿por qué les digo esto? Porque esa situación que aparentemente pueda parecer sin peligro, sí es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque la gente que practica esas doctrinas ya no están buscando la santidad en ningún momento. Ya no se arrepienten de nada de lo que hacen. Ya no están en un continuo arrepentimiento. Como se los he dicho, la vida de un verdadero cristiano es una vida de continuo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, seguimos dejando de venir al servicio, seguimos dejando de hacer cosas que son relevantes para nuestra vida cristiana. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está diciendo claramente que en ese momento el Señor justificó, dejó pasar por alto todos nuestros pecados pasados, porque ahora viene una nueva cuenta. Ahora vamos a ver si realmente hacemos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pasa? La vida de un verdadero cristiano, ¿cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Como ahorita se los dije. Diariamente vamos a hacer algo que va en contra del corazón de Dios. Hay veces que cosas muy relevantes, a veces cosas que no son tan relevantes, pero por cada una de esas cosas nosotros debemos de hacer un acto de contrición y decirle al Señor, gracias porque mi vida fue así y asado, vi tu misericordia, se han renovado nuevamente esas misericordias en mi familia, pero la verdad, Señor, considero que la regué en esto y también en esto. Señor, perdóname. Y ahí sí viene otra cita preciosa que dice que los hijos de Dios, los cristianos, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo hombre. Allí es donde nuevamente esa situación en la cual nosotros volvimos a caer, a reincidir, claro, con vergüenza y arrepentimiento, porque aquel que no se avergüenza de su pecado, simplemente, porque ese pecado es el que llevó a la cruz a mi Señor Jesús.
Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que entender eso. El Señor, en el momento en que venimos con el corazón en la mano y se lo entregamos y nos arrepentimos, Él perdonó todos nuestros pecados pasados. ¿Y qué creen? Que si en el momento en que perdonó todos nuestros pecados pasados y nacimos de nuevo, Él seguirá perdonando todos nuestros pecados. Pero es muy diferente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar con un corazón contrito y humillado delante de Él cada que fallemos. Pero desgraciadamente esas doctrinas que les estaba yo platicando, no, hombre. O sea, deliberadamente siguen en el pecado, deliberadamente siguen tomando, deliberadamente siguen diciendo groserías, deliberadamente esto, lo otro, aquello, y no se arrepienten. Y cuando tú les llegas a llamar la atención, oye, brother, ¿sabes qué? Tú dices ser cristiano, y lo único que estás haciendo es avergonzar el nombre de Jesucristo, porque no estás avergonzando tu nombre. Al decir yo soy cristiano, ya estás avergonzando el nombre de mi Señor Jesús. No, pero si estoy en la gracia. Oye, tú eres un religioso, si eres un legalista. No, hombre, no sé tú de qué año vienes, brother, pero no estamos en la gracia y pues no, estás en la desgracia. Porque la vida cristiana es ir creciendo en la gracia, no yéndote a la desgracia. Es ir creciendo en santidad, es ir practicando cada vez más esa santidad que ya Dios puso en tu vida. Cuando crees que un profeta o tus obras, eso te va a justificar, estamos insultando el corazón de nuestro Señor Jesucristo, amados. Y lo digo para todos los que nos están escuchando, aquellos pastores que con mucha ignorancia, muchas veces no lo hacen por malos, pero hacen que se practiquen esas cosas, de que, ¿sabes qué? Pon tu mirada, pon tus ojos, pon tu esperanza en la profecía que un hombre o una mujer pueda venir y darte. Una vez una persona, no voy a decir su nombre para no avergonzarle, pero me acuerdo que llegó una profeta de esas de las que estamos platicando a un lugar donde nos congregábamos, y el chiste es que a su hija no le dio profecía, o como ellos dicen, ¿verdad? No le dio palabra. Y no, hombre, casi la quería secuestrar a la no te vas si no le das una palabra a mi hija. ¿Y por qué? Pues porque precisamente estás con tu esperanza puesta en algo que no es lo que la Biblia dice, no es lo que dice el corazón de Cristo. Empieza a poner tu mirada en el hombre. Oye, ¿sabes qué? Que el pastor necesita orar por mi hijo para que se sane, porque si el pastor no es el que ora por mi hijo, no se va a sanar. Amado, estás poniendo tu mirada en el hombre. La misma unción que tiene tu pastor, unción que Dios te dio cuando naciste de nuevo, la misma manera que tú vas a tener de orar por tu hijo, si estás alineado a la voluntad de Dios, es la misma que va a tener el pastor. Y en el momento en que tú lo hagas con un verdadero corazón para querer sanar a esa persona, para sanar a tu hijo, para sanar a tu marido, para sanar a tu vecino, es la misma unción que el pastor tiene. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Desgraciadamente, a veces vamos cayendo en esa situación. Ahora, la profecía mesiánica, o sea, la profecía del nuevo pacto, no digo que ya no existe, claro que sí sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo en los Corintios habló de dones espirituales, y entre esos dones espirituales está el don de la profecía. Pero ahora es muy diferente la profecía en el nuevo pacto de lo que era en el antiguo pacto. El profeta de Dios del nuevo pacto, simplemente aquí está un servidor. ¿Por qué? Porque les estoy hablando palabra de Dios. Profecía quiere decir palabra de Dios, quiere decir la voz de Dios. Por eso, cuando tú estás exponiendo las Escrituras de la manera que lo estamos haciendo aquí, estamos segurísimos de que es el Señor el que nos está hablando, porque es la Biblia.
No es una cita y empiezo a sacar un testirrollo y empiezo a sacar no, estamos, por eso vamos versículo por versículo, llevando a cabo el consejo completo de Dios. Esta es la profecía más segura. Ahora, alguien puede tener dones proféticos que de repente se acerca a ti y te dice: oye, fulanito de tal, sabes, el Señor ha puesto en mi corazón que te diga que no dejes de congregarte. Los días se están acercando, ¿no te has dado cuenta? Ya los climas son muy diferentes a los climas de hace 10, 20 años. ¿Te das cuenta la maldad cómo se ha ido acrecentando cada día más? ¿Te das cuenta las situaciones que están aconteciendo en nuestro país? ¿Te das cuenta de esto? ¿Te das cuenta del otro? Estamos como en los días de Noé. La clave que dijo de cuando ya iba a llegar en su segunda venida, cuando iba a venir Apocalipsis, como muchos lo conocen, es cuando los días iban a ser como en los días de Noé. Hermanito, y tú te congregas un domingo sí, 2 domingos no, esto, lo otro, aquello. El Señor me lo puso en mi corazón. Soñé que tenía que venir y exhortarte. Amados, eso es una profecía realmente de parte de Dios. ¿Por qué? Porque está alineada completamente a las Sagradas Escrituras. O sea, es algo que dice en la doctrina de los cristianos, porque esa es una cita que viene en Hebreos, en donde dice: no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, como es una cita que viene en la Biblia, pues este hermanito que tiene ese don profético vino a darme una exhortación completamente bíblica y completamente alineada a la doctrina cristiana. Porque si de repente llega también un hermanito y te dice: oye, hermano, fíjate que el Señor te dice, o sea, por principio de cuentas, desde allí ya la manera que te está queriendo dar la profecía ya está media turbia, porque así era como hablaban los profetas del Antiguo Pacto. Claro, ellos lo podían decir: el Señor te dice. ¿Por qué? Porque en ese momento no había Biblia. En ese momento tenías que creer la palabra del profeta. ¿Por qué? Porque el profeta había demostrado por señales, por una serie de cosas, que él era enviado por Dios. Y entonces no había algo con lo cual tú pudieras corroborar. Pero que de repente agarre y llegue y te diga: el Señor te dice que tú debes de divorciarte de tu esposo porque Él quiere que tengas otra mujer que se congrega en otra iglesia, y esa mujer incluso es más joven que tú, y como Abraham era mucho más grande que Sara, el Señor te dice que te divorcies y que vayas y que esto y que el otro, aquello. Yo creo que algunos de los que estamos aquí notaron algo raro. Sí sacó esa persona algunas cuestiones bíblicas, pero del Antiguo Testamento. Sacó algunas cuestiones, ahora sí que sacó un texto fuera del contexto para un pretexto, ¿verdad? La Biblia nos dice que el divorcio no le gusta al Señor. Solamente hay 2 motivos, y eso son 2 motivos que necesitamos realmente escarbarle mucho para poder justificar el divorcio. Uno es el adulterio y el otro es que tu esposo o tu esposa no tenga la misma fe que tú. Y no lo dice tan clarito como ahorita yo sí lo estoy diciendo, pero comentarios bíblicos y esto, lo otro, aquello, son las únicas 2 factores con los cuales realmente tú podrías llegar a caer en el divorcio. Entonces, ¿qué sucede? Ese profeta es un falso profeta, porque te está diciendo algo que va en contra de la Biblia, en contra del corazón de Cristo. Y te está diciendo algo cuando que en la Biblia nos dice: no te unas a nadie en yugo desigual. Como si tú tienes 40 años y te está mandando este profeta que te cases con una muchacha de 20 años. O sea, es un yugo totalmente desigual. Vas a casarte con ella, ¿para qué? Para que al rato ya te ande cambiando los pañales, ¿verdad? Y esto y lo otro, aquello, y la hagas infeliz.
por todos los días de su vida a la pobre muchachita. Amados, a lo mejor ustedes creen que exageré en lo que acabo. Han habido familias que se han destruido por un falso profeta. Porque llegan y dicen, es más, ahorita les cuento una historia verídica. Y como esa, muchas. ¿Por qué? Porque el hombre ha puesto la mirada en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, la misma Biblia lo dice, y ahorita lo vamos a ver, el hombre tiene de glorificarse entre él. Yo glorifico al hombre y que él me glorifique a mí. Yo lo glorifico y que la mujer también me glorifique. Eso es algo, es la esencia, es un espíritu totalmente del diablo. ¿Para qué? Para excluir a Jesucristo, que es al único que debemos de glorificar. Y veamos aquí en Juan 5:42 lo que Jesús precisamente les empieza a decir a los fariseos, a los religiosos de aquella época. Mas yo conozco que no tienen amor de Dios ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí reciben. Y más si es un extranjero, ¿verdad? Porque ya ven que aquí en este país somos muy malinchistas y pensamos que si es un extranjero el que viene, ese sí trae la unción verdadera, ese sí me va a sacar de todos mis problemas, ese sí me va a salvar. ¿Cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Pues ahora se pasó ya de los profetas a la ley. O sea, cuando él dice Moisés, no es que Moisés haya sido malo, ahí él es un acusador, él es, no. Lo que pasa es que la ley la escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. La ley es de Dios, es palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Como ahorita hice todo el preámbulo para que entendiéramos estas citas. Moisés, que aquí más bien Jesús quería decir la ley, o sea, porque él en el momento en que dice Moisés es porque se está refiriendo al que vino a traerles la ley. Esa ley es la que nos acusa. Precisamente por eso, cuando evangelizamos a una persona, nosotros debemos de llevarlos primero a la ley, porque la ley es la que te acusa de que no estás bien. O sea, hay veces que la gente, por no querer herir a las personas, no les habla de la ley. Y es más, desgraciadamente la mayoría de la gente que evangeliza, empiezan a evangelizar nada más con la gracia. Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Acércate a la iglesia donde nosotros nos congregamos y todos tus problemas terminarán. Amado, no es una mentira lo que ahorita yo acabo de decir ni lo que dicen esas personas, pero es una media verdad. ¿Por qué? Porque primero, para que pueda llegar esas palabras tan bonitas y tan hermosas que son de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, primero la persona tiene que entender que es una persona pecadora. Que es una persona que está totalmente desalineada del corazón de Dios. Primero tiene que entender que incluso es enemiga de Dios y Dios es enemigo de ella, esa persona. Así lo dicen las Escrituras. La Biblia no dice que Dios aborrece el pecado y ama a los pecadores. No, eso es una frase no de Dios ni bíblica. Esa es una frase que hizo ¿sí es Mahatma Gandhi? Sí, ¿verdad? Mahatma Gandhi. Es una cita de Gandhi. Cuando nosotros le hablamos a una persona para que, mira, es como algo así, bien sencillo. Yo cómo le voy a poder decir a una persona que trae un alacrán en el pelo,
y que ese alacrán la va a matar a esa persona si no te el alacrán inmediatamente. O sea, si yo veo que traes alacrán, o sea, tú piensas que yo voy a llegar y, oye, mira, quiero platicarte algo. Tú sabes que los alacrancitos, ¿verdad?, fueron creación de Dios. Y Dios quiere verte a ti sin problemas de picaduras de alacrán. Y fíjate que, no. O sea, aunque se asuste la persona, oye, traes un alacrán en el pelo enredado. Es para salvarla de esa situación en la que se encuentra. Es exactamente lo mismo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, miren, la palabra Evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas noticias. De hecho, es la mejor noticia que cualquier ser humano puede recibir. Pero, para dar esa buena noticia, necesitas primero dar la peor noticia que cualquier ser humano necesita recibir. Eres un pecador que estás en condenación, y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Pero, ahí viene la buena noticia. Es como ahorita. Yo no le voy a poder dar una mala noticia a una persona. Bueno, más bien no le voy a poder darle la buena noticia. A lo mejor vamos a otro ejemplo. A lo mejor yo ya llegué y le quité el alacrán a esa persona. Pero yo no le voy a poder decir, oye, ¿qué crees? Que te acabas de salvar de la muerte de una picadura de alacrán. Hasta no mostrarle el alacrán que le acabo de quitar de la cabeza. Entonces, de la misma manera, yo necesito mostrarle a esa persona las concupiscencias en las que esa persona vive. Necesito llevarlo a Moisés, necesito llevarlo a la ley. Por eso es que aquí es lo que dice, Moisés es el que te acusa. Cuando tú agarras y le dices a una persona, ¿tú crees que eres una buena persona? Claro, a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a evaluarte bajo la ley. Vamos a leer los 10 mandamientos. A ver, ¿tú nunca mientes? A ver, ¿tú nunca has robado? Ni siquiera un chicle en la tiendita. A ver, ¿tú siempre has honrado a tu padre y a tu madre? ¿Nunca los has hecho pasar berrinches a tus pobres padres? A ver, ¿tú nunca has mirado a una mujer o las mujeres a los hombres, ¿verdad? Porque ahora ya está más de moda al revés, ¿verdad? Nunca has caído en el... Amado, Moisés es el que te acusa. La ley es la que nos acusa. La ley es la que necesitamos para llevar el evangelio completo, el evangelismo completo. Para evangelizar a una persona necesitamos eso. Entonces por eso agarra y dice, no piensen que yo vine a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, es Moisés, en quien tienen ustedes puesta su esperanza. O sea, ¿ustedes creen que van a poder cumplir la ley? Tú tienes tu esperanza de que tus obras te van a salvar. O sea, ¿qué obras te van a poder salvar? No hay una sola obra que te pueda salvar, porque dice la Biblia claramente que con uno solo de los mandamientos que tú no cumplas, te haces acreedor a todos los demás 10 mandamientos que no se cumplen. Y estás siendo acreedor, eres candidato principal para irte al infierno en el momento en que tu cuerpo se despida de este mundo. Luego dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Amados, muchas veces la gente religiosa, como aquellos cuates de aquella época, aquí en esta época hay igual o hasta más religiosos todavía, porque ahora ya hay más religiones. El religioso está pensando que lo que está haciendo está bien. Sí, es que como voy a ese lugar cada 8 días, voy ahí a la misa y me dan una oblea y hago estos rituales y hago lo otro, yo estoy bien, yo no necesito nada más. Porque a mí, ¿qué? Porque eso es lo que me han dicho. Oye, ¿y no lees la Biblia? No, ¿para qué? Pues el Padrecito la lee por mí. Que ni la lee, ¿verdad? Nada más da y empiezan a hacer sus coritos raros y todo. O sea, realmente la gente cuando está enfocada en la ley, cuando está enfocada en el hombre,
O sea, tienen una cerrazón, tienen una venda en los ojos que no les permite ver a Jesús, al único verdadero Salvador, porque están pensando que ellos están provocando su salvación. Ellos piensan que el hombre viene y les dice cómo es de la manera que se van a salvar, y ya eso es lo único que se necesita, y no se involucran con Dios. Pero abrazar la ley, que son las obras, como lo estábamos diciendo, abrazar la profecía, que es la esperanza en el hombre, es el resultado, hace 8 días como lo vimos, es el resultado del antropocentrismo del hombre. Y repito, antropocentrismo, ¿qué es? La egolatría. Esa egolatría que nosotros tenemos es la que nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque como el mismo Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes se dan gloria entre ustedes mismos. ¿Para qué? Pues precisamente para que se nutra esa egolatría con la cual nacimos todos. Tú le das la palmadita al compadre, ¿para qué? Esperando que ahora él también te dé la palmadita. Por eso vean, las relaciones se dan así, son relaciones filiales, en donde yo doy para que me den. Yo invito a comer a la familia fulanita, a mis compadritos fulanitos, sultanitos, pero ¿para qué? Para que ahora a la próxima ellos me inviten a mí también. Yo le voy a decir a mi comadre, ay comadre, qué delgada estás, qué bonitas tus pestañas, mira nada, ¿para qué? Para que ella también me diga, oye, has bajado de peso, ¿verdad, comadrita? Oye, fíjate qué bien educados tienes a tus hijos. Eso es precisamente la naturaleza del ser humano, estarse alabando entre uno y el otro y aquello. Cuando que la palabra de Dios nos dice que no seamos ególatras. Nosotros debemos de ser cristocéntricos, sea honesta, para que nuestra vida sea íntegra, y para que el día que alguien note una belleza en nosotros es porque está viendo en nosotros el rostro de nuestro Señor Jesucristo, y no esa vanidad de vanidades que nada más nos está llevando al caos. Aquí en Romanos 3:27 vamos a terminar ya de leer Romanos 3, ya son los últimos 5 versos de Romanos 3. Con signotes de interrogación, Pablo pregunta, ¿dónde está la jactancia? O sea, ¿de qué nos podemos jactar, verdad? Como ahorita lo estábamos diciendo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe en las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a todos los religiosos y también a los que no eran religiosos, a todos los que pertenecían al pueblo de Israel y a todos nosotros, a todos los que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Aquí viene algo bien importante. Sino que confirmamos la ley. ¿Por qué dice que confirmamos la ley? Las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Pacto, nos dice que precisamente la promesa que se le dio a Abraham, que en su simiente iba a haber el reposo del Señor, ese reposo del Señor es precisamente el que ahora nosotros podamos vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El vivir en la gracia de nuestro Señor Jesucristo quiere decir que ahora toda esa ley
que nosotros teníamos que llevar a cabo con esos sacrificios de animalitos, hacer un sacrificio de esto, el sacrificio del otro, rituales, esto, lo otro, aquello, para podernos producir. Ahora, toda esa ley ha sido implantada en nuestra mente y a nuestro corazón, ha sido sellada. Ahora la ley está en nuestras fibras. Ahora cuando yo veo que los 10 mandamientos me dicen no robarás, ahora hay algo en mí que yo no necesito, me da tanto trabajo dejar de robar, voy a hacer este sacrificio. No, ahora anhelo no robar. ¿Por qué? Porque ahora se ha confirmado la ley en mi corazón, en mi vida. Confirmar la ley no es hacer una lista de prohibiciones y de rituales para ganar el favor de Dios. Confirmar la ley es permitir que Jesucristo haga su vida a través de la mía. Es eso. O sea, en el momento en que yo empiezo a permitir que Jesucristo haga su vida a través de la mía, en ese momento yo ya me olvido de estar haciendo sacrificios para dejar los vicios, para dejar los malos hábitos, para dejar de venir al servicio. Ahora anhelo que llegue el domingo para poder alabar a mi Señor, para poder bendecir a mi Señor incluso a través de su iglesia, que es su cuerpo. Quiero saludar al cuerpo de Cristo, quiero abrazarlo, quiero decirle que lo bendigo. Eso es una de muchas partes, de muchas cosas con las cuales nosotros hacemos que Cristo haga su vida a través de nosotros. Escuchando su voz. Ahorita estamos escuchando la voz de Dios, o nada más soy yo el que la estoy escuchando. Creo que todos la estamos escuchando, ¿verdad? Así es como nosotros empezamos a confirmar la ley en nuestras vidas. Estamos escuchando la voz de Dios, no solamente los domingos. Yo salgo de aquí, el pastor habló de ciertas citas y la verdad yo me quedé con ganas de terminar de leer todo lo que seguía de esa cita. Llego a mi casa y empiezo a escudriñar la palabra del Señor. Híjole, ahora no cantaron la alabanza que tanto me gusta, pero no importa. Ahorita yo llegando a la casa voy a poner ahí un CD, voy a poner en mi celular o en el dispositivo que yo tenga para oír música, voy a poner esa alabanza con la cual, penetro hasta lo más íntimo de gracia para cantarle a mi Señor Jesucristo. A través de nuestro agradecimiento, amados, el venir aquí es un acto de agradecimiento. ¿Por qué? Porque venimos a adorarlo. Lo primero que hacemos no es recibir la palabra del Señor, lo primero que hacemos es alabarlo, es bendecirlo, es decirle que lo quiero, es decirle que me postro delante de Él. Eso es confirmar la ley en nuestros corazones. La adoración, la generosidad, cuando nosotros nos levantamos al alfolí, cuando se recogen los diezmos, las ofrendas, esa es una manera de que estamos permitiendo que Jesús haga su vida a través de nosotros. En el momento en que la generosidad viene a mi corazón, sobre todo porque sé que voy a sembrar en la casa de mi Señor Jesucristo, es porque hay generosidad, hay algo que está confirmando la ley de mi Señor en mi vida. De nuestra obediencia, sujetándonos y gozándonos en todos sus estatutos, en sus promesas, en sus bendiciones. No dejando también, amados, hay algo bien importante, ya con esto vamos a terminar. No dejando que nadie nos ande queriendo confundir. No dejando que alguien, por principio de cuentas, es bien importante que dejemos las malas influencias, amados. Las malas influencias que podemos tener a nuestro alrededor, de la única manera en la cual nosotros debemos de estarlas frecuentando es para evangelizarlos. Pero en el momento que yo me doy cuenta de que se burla de mis creencias, definitivamente esa persona no quiere saber nada de Dios. Si yo sigo frecuentando a esa persona, les voy a decir algo.
al día de mañana yo voy a empezar otra vez a practicar los pecados o voy a empezar a ser confundido. Les voy a explicar simplemente por qué. Porque nosotros cuando nacimos éramos 100% pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu estaba dormido. Lo único que había en nuestra vida era nuestra alma y nuestro cuerpo activo. Nuestra alma, todos sus pensamientos eran de pecado. Nuestro cuerpo era necesidad incluso del pecado. Porque muchas de las necesidades que a veces aparentan ser necesidades, pero que el cuerpo tiene, es para pecar. Y por medio de esas necesidades empiezas a hacer una serie de pecados tremendos. ¿Qué sucede? Que cuando Cristo viene a nuestra vida, ahora el espíritu que estaba dormido se despertó. Ahora ya somos verdaderamente tripartitos: un espíritu, un alma y un cuerpo. ¿Pero qué creen? Que prácticamente lo que es totalmente de Dios es el espíritu. Ahora el espíritu empieza a tratar de influenciar el alma para que el alma dirija al cuerpo a la santidad, pero sigue existiendo en nosotros el cuerpo pecador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy con una persona que es 100% pecado, yo no estoy llegando glorificado. Yo no estoy llegando sin nada de pecado en mi vida. Entonces, si yo no lo paso del lado de los buenos, ¿verdad? Por así decirlo, si yo no logro evangelizarlo y que esa persona ahora pueda tener también el mismo espíritu que yo, el Espíritu Santo en su vida, ¿qué va a pasar? Que va a ser más fácil entonces que esa persona me empiece a influenciar a mí. Porque él no tiene nada de lo espiritual, pero yo todavía sigo teniendo parte de lo carnal que él sigue teniendo. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Por eso, amados, es importantísimo que dejemos las malas influencias, aunque nos duela en nuestro corazonzote, aunque sean, pero ¿cómo? Si es mi familiar más querido. Pues sí, pero es el que más te llevó a esos lugares de pecado. Es el que más te influencia para que dejes de leer la Biblia. Es el que más te influencia para que dudes de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque también hay algunos que se dicen ser súper espirituales porque son súper religiosos, súper legalistas. Oye, ¿cómo puede ser posible que tu pastor no los ande tirando? ¿Cómo puede ser posible que no hagan guerra espiritual y que empiecen a liberar a los endemoniados en tu iglesia? Oye, ¿cómo puede ser posible? Entonces ahí el Espíritu Santo nomás no. ¿Por qué no empiezan a reírse como locos? ¿Por qué no? ¿A poco no hay risa santa en tu congregación? ¿Por qué no se ponen todos a hablar en lenguas? ¿Y por qué no hacen esto? O sea, para que vean, hay mucha gente que te puede dar muy malas influencias. No, hombre, salte de esa iglesia, ahí no se ve el poder de Dios. No, hombre, vente acá, deberías de ver aquí. Llegan gentes y empiezan a vomitar y empiezan a hacer una serie de cosas. No, aquí vente mejor acá con nosotros. Acá es donde realmente Dios está. Hay muchas maneras de que la gente te malinfluencie. Pero miren lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8. Ya con esta cita concluimos el mensaje del día de hoy. Y dice así la palabra: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él. Digan: estoy completo en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Vamos a ponernos de pie para orarle a nuestro Padre Celestial, diciéndole antes que nada: Señor, gracias. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, por ese privilegio que tenemos tan hermoso de escudriñar tu palabra, de comprenderla, Señor, porque tu Espíritu Santo se ha posado, Señor, sobre nuestras vidas. Tu Espíritu Santo se ha posado sobre nuestras mentes, se ha posado, Señor, en nuestros corazones, para que Él tome el control total, Señor, de nuestras vidas, y que todo lo que hemos aprendido el día de hoy lo podamos poner por obra, Señor. Porque solamente el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones. Porque solamente el Espíritu Santo nos convence de ese pecado que muchas veces practicamos y no nos habíamos dado cuenta, Señor, o no queríamos ver la situación en la que vivíamos, Padre. Gracias, Dios, porque en este servicio hemos estado los que tú querías que estuviéramos y hemos recibido tu palabra de lo alto, Padre, para la transformación de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestro carácter. Y Señor, no queremos, Padre mío, irnos de este lugar, Señor, sin recibir esa bendición tan hermosa que viene de lo alto, para que cada uno de nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Bendícenos, Padre. Bendícenos, Señor, con esa bendición del Padre, con esa bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, en el poderoso y precioso nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente.